Una viuda encontró un diario secreto de su esposo. Lo que descubrió cambió su vida para siempre. Elena se despertó en una habitación de hospital, un suave pitido de máquinas alrededor creaba un contrapunto rítmico a su confusión. Las luces brillantes le molestaban los ojos, y su cuerpo se sentía como si llevara un pesado manto de dolor. Trató de moverse, pero cada músculo gritaba en protesta. La última cosa que recordaba era el sonido agudo de frenos y un destello cegador antes de que todo se volviera oscuro. Intentó hablar, pero su garganta estaba seca y las palabras salieron en un susurro apenas audible. Una enfermera, alertada por el movimiento en sus monitores, se acercó rápidamente. «Estás en el hospital», explicó la enfermera con voz calmada. «Hubo un accidente. Has estado inconsciente durante 2 días. No te preocupes, estás a salvo ahora». Las palabras de la enfermera se deslizaron por la mente de Elena como agua sobre vidrio, sin dejar rastro de comprensión. ¿Accidente? Ella cerró los ojos, tratando de reunir fragmentos de recuerdos, pero solo encontraba vacíos. ¿Mi esposo? ¿Dónde está Carlos?, logró preguntar con voz rota. La enfermera vaciló, intercambiando una mirada con otra figura en la habitación. Fue entonces cuando un médico se acercó, su expresión contenida pero sus ojos revelaban una profunda tristeza. «Lo siento, Elena. Carlos no lo logró», dijo suavemente el médico. El mundo de Elena se detuvo. Las palabras del médico resonaron en su cabeza, cada sílaba un martillo que destrozaba lo que quedaba de su estabilidad. Carlos, el amor de su vida, el padre de su hijo, se había ido para siempre. Las lágrimas comenzaron a correr por sus mejillas, cada una un tributo a su pérdida incomprensible. El médico y la enfermera le dieron espacio, murmurando palabras de consuelo que ella apenas escuchaba. Elena se sintió desmoronar, cada pedazo de su ser sumido en un abismo de dolor y desesperación. En ese momento, una asistente social entró en la habitación, acercándose con cuidado. «Elena, hay más que debemos discutir cuando estés lista», dijo suavemente. «Es sobre tu hijo, Miguel. También debemos hablar de los próximos pasos para tu recuperación». Pero Elena ya estaba muy lejos, sumida en sus pensamientos y su duelo, apenas consciente del camino que ahora debía emprender. Aunque su cuerpo eventualmente sanaría, su corazón estaba fracturado, cada latido un recordatorio del amor perdido y de la nueva realidad a la que ahora se enfrentaba. Después de varias semanas de lenta recuperación en el hospital, llegó el momento de que Elena regresara a casa. Aunque físicamente estaba más fuerte, la perspectiva de enfrentar la casa que había compartido con Carlos la llenaba de un profundo temor y tristeza. Miguel, su hijo, había estado quedando temporalmente con sus abuelos paternos, lo que añadía otra capa de ansiedad a su situación ya frágil. Al cruzar el umbral de su hogar, una ola de nostalgia la golpeó con fuerza. Cada rincón de la casa evocaba recuerdos de días más felices. Las fotos familiares que adornaban las paredes parecían burlarse de su dolor actual. Se movió lentamente por la sala, tocando los objetos que Carlos había dejado atrás, su taza de café favorita aún en el estante, su libro a medio leer en la mesa de noche, su chaqueta colgando en el perchero como si en cualquier momento fuera a volver a ponérsela. Elena se hundió en el sofá, dejando que las memorias la inundaran. Recordó las noches de películas en familia, las risas de Miguel y Carlos jugando en el salón, los suaves besos de buenas noches. Ahora, el silencio era ensordecedor, un recordatorio constante de su pérdida. Con cada habitación que visitaba, el peso de la soledad se hacía más palpable. El cuarto de Miguel, con sus juguetes esparcidos y sus dibujos en las paredes, era particularmente difícil. Sabía que debía ser fuerte por él,
pero en ese momento, la fuerza era una cualidad que parecía haberla abandonado por completo. En la cocina, encontró una lista de compras que Carlos había empezado la semana antes del accidente. Ver su letra, tan familiar y cotidiana, provocó un nuevo torrente de lágrimas. Se dejó caer al suelo, abrumada por la magnitud de su nueva realidad. Esa noche, Elena apenas durmió. Se retorcía en la cama que una vez compartió con Carlos, cada ruido en la casa amplificando su angustia. Al amanecer, se levantó, decidida a comenzar a enfrentar sus días, no solo por ella, sino por Miguel, quien pronto volvería a casa. Decidió empezar por limpiar y organizar, tratando de encontrar algún sentido de control en medio del caos emocional. Aunque cada tarea era un recordatorio de su pérdida, también comenzaba a sentirse como un paso, por pequeño que fuera, hacia la reconstrucción de su vida. La casa, una vez llena de risas y amor, ahora era un eco de lo que había sido, pero Elena sabía que no podía permitirse el lujo de rendirse. Por difícil que fuera, debía encontrar la manera de seguir adelante, no solo para ella, sino también para Miguel, quien necesitaba más que nunca de su amor y fortaleza. Con cada objeto que ordenaba y cada recuerdo que enfrentaba, Elena comenzaba lentamente a tejer la tela de una nueva vida, construida sobre las cenizas de la antigua. El retorno de Elena a la normalidad se vio interrumpido por una convocatoria a la primera audiencia por la custodia de Miguel. La familia de Carlos, en particular su madre, había cuestionado la capacidad de Elena para cuidar de su hijo, argumentando que su estado emocional y físico después del accidente podría impedirle proporcionar el cuidado adecuado que Miguel necesitaba. La mañana de la audiencia, Elena se preparó con una mezcla de determinación y nerviosismo. Vistió con cuidado, eligiendo un traje que le daba confianza pero que también proyectaba la imagen de una madre capaz y estable. Antes de salir, se miró en el espejo, practicando su discurso, reforzando cada palabra con la fuerza de su amor inquebrantable por Miguel. En el tribunal, el ambiente era tenso. La familia de Carlos ocupaba un lado de la sala, sus miradas eran mezclas de hostilidad y pena. Elena, acompañada por su abogada, se sentó del otro lado, tratando de mantener la compostura mientras el juez ingresaba. El procedimiento comenzó con la abogada de la familia de Carlos presentando su caso. Argumentaron que la reciente tragedia había dejado a Elena emocionalmente inestable y físicamente debilitada, lo cual, según ellos, afectaba su habilidad para ser la cuidadora principal de Miguel. Presentaron informes médicos y testimonios de amigos y familiares que sugerían que Elena había tenido dificultades para manejar su propio cuidado diario. Cuando llegó el turno de Elena, su abogada la presentó no solo como una madre amorosa sino como una mujer que, a pesar de las adversidades, había demostrado una capacidad extraordinaria para sobreponerse y adaptarse a su nueva realidad. Elena tomó la palabra, su voz clara aunque ligeramente temblorosa. Es cierto que el accidente me ha cambiado, y no niego que los desafíos desde entonces han sido los más duros de mi vida. Pero no hay nada en este mundo que me importe más que mi hijo. Cada paso que he dado, cada decisión que he tomado desde ese día ha sido con un solo propósito: garantizar que Miguel tenga una vida plena, segura y feliz. Elena continuó, describiendo las adaptaciones que había hecho en su hogar para asegurar su recuperación y cuidado eficaz de Miguel. Habló de sus planes para terapia física y emocional, demostrando no solo su compromiso con su propia salud, sino también su dedicación inquebrantable a la de su hijo. El juez escuchó atentamente, tomando notas ocasionalmente. Después de las declaraciones finales, anunció que se tomaría un tiempo para revisar el caso antes de emitir una decisión. La espera sería angustiosa, pero Elena se sentía al menos satisfecha de haber expresado su verdad, de haber defendido su papel como madre ante todos, especialmente ante sí misma. Al salir del tribunal, aunque el futuro de la custodia de Miguel aún estaba en suspenso,
Elena sintió una renovada sensación de propósito y fuerza. Independientemente del resultado, sabía que había luchado con todo su ser por lo que más amaba, su hijo. Esta batalla legal era solo una parte de su viaje hacia la recuperación y la afirmación de su capacidad para superar las adversidades y proteger a Miguel, no importa lo que viniera. Al salir de la corte, el peso de la incertidumbre aún colgaba sobre Elena, pero también sentía una renovada determinación de seguir luchando por su hijo. Decidió despejar su mente con una caminata y se dirigió hacia el mercado local, un lugar que siempre había disfrutado por su bullicio y la variedad de colores y aromas. Mientras paseaba entre los puestos, distraída por los vibrantes montones de frutas y verduras, una voz suave la sacó de sus pensamientos. ¿Elena? La voz pertenecía a una mujer de mediana edad, de postura erguida y mirada serena que irradiaba una calma contagiosa. Era Clara, alguien que Elena conocía solo de vista por coincidir en varias reuniones comunitarias. Clara, hola, respondió Elena, un poco sorprendida de ser reconocida. Clara sonrió con calidez. Te he visto en el centro comunitario. Pareces preocupada hoy. Si no te importa que te lo pregunte, ¿todo está bien? Elena, que normalmente se reservaba sus asuntos personales, se sintió inexplicablemente cómoda en presencia de Clara. Quizás fue la genuina preocupación en sus ojos, o simplemente la necesidad de hablar con alguien, pero se encontró compartiendo los detalles de la audiencia de custodia. Clara escuchó atentamente, asintiendo con comprensión. No puedo imaginar lo difícil que debe ser para ti, dijo después de que Elena terminara. Pero sabes, a veces, cuando las cosas parecen desmoronarse, en realidad están cayendo en su lugar para algo nuevo, algo bueno. Elena miró a Clara, intrigada por su perspectiva. Clara continuó, pasé por algo similar hace años. Me ayudó mucho un grupo de apoyo. No es un grupo convencional, pero las personas que lo integran son algunas de las más comprensivas y resilientes que he conocido. Elena, movida por la conversación, se sintió intrigada. ¿Un grupo de apoyo?, preguntó. Sí, dijo Clara. Es un poco diferente, como te dije. Nos reunimos para compartir, aprender y apoyarnos mutuamente en maneras que van más allá de lo convencional. ¿Te interesaría venir? Tal vez solo para ver si te sientes cómoda. Elena dudó. La idea de compartir su dolor y su lucha con extraños le daba un poco de miedo, pero también sabía que lo que había estado haciendo hasta ahora no era suficiente. Tal vez sí. ¿Cuándo es la próxima reunión? Mañana por la noche, respondió Clara. Te enviaré los detalles. Solo ven si te sientes capaz. Nada es obligatorio. Gracias, Clara. Creo que lo intentaré, dijo Elena, sintiendo un atisbo de esperanza por primera vez en semanas. Después de despedirse, Elena continuó su camino por el mercado con un sentimiento ligero que no había experimentado en mucho tiempo. La invitación de Clara había plantado la semilla de la posibilidad en su corazón. Quizás, pensó, este era el principio de un nuevo capítulo, uno donde podría encontrar la fuerza y el apoyo que necesitaba para reconstruir su vida y proteger a su hijo. Al llegar la noche siguiente, Elena sintió un nerviosismo anticipado por la reunión a la que Clara la había invitado. A lo largo del día, había experimentado un torbellino de emociones, desde la duda hasta la curiosidad y la esperanza. La idea de unirse a un grupo de apoyo no convencional, donde personas con diferentes historias de adversidad compartían y se ayudaban mutuamente, era intrigante pero también intimidante. Clara le había enviado la dirección y algunos detalles sobre el grupo. Se reunían en una antigua casa de té en una parte menos transitada de la ciudad, un lugar que promovía un ambiente de confidencialidad y tranquilidad. A medida que se acercaba la hora,
Elena tomó su abrigo y salió de casa, sintiendo que cada paso la llevaba más allá de su zona de confort. Al llegar, encontró la casa de té escondida detrás de una hilera de frondosos árboles, su entrada apenas iluminada por tenues luces. Respiró hondo antes de entrar, recordándose a sí misma que podía irse en cualquier momento si se sentía incómoda. Dentro, el ambiente era cálido y acogedor, con suaves luces colgantes y cojines esparcidos por el suelo. Un pequeño grupo de personas ya estaba allí, sentadas en un círculo informal. Clara, que estaba entre ellas, sonrió y le hizo un gesto para que se uniera. Todos, esta es Elena, anunció Clara suavemente. Es su primera vez aquí, así que seamos todos acogedores, como siempre. Los miembros del grupo saludaron con sonrisas amables y gestos de bienvenida. Elena se sintió inmediatamente un poco más a gusto, impresionada por la diversidad del grupo, personas de todas las edades y orígenes, cada una con su propia historia reflejada en sus ojos. Una mujer de mediana edad, que se presentó como Mariam, comenzó la sesión. En este grupo, compartimos nuestras experiencias y ofrecemos apoyo sin juicios. Cada uno de nosotros ha enfrentado desafíos significativos, y aquí encontramos fuerza en nuestra comunidad. Elena, no hay presión para que hables, pero si en algún momento deseas compartir, este es un lugar seguro. Elena escuchó, fascinada y conmovida, mientras uno tras otro, los miembros del grupo compartían sus historias. Hablaban de pérdidas, de luchas contra enfermedades, de superación de traumas y de reconstrucción de vidas. Lo que más le impresionó fue la autenticidad y la resiliencia que cada historia revelaba. Cuando llegó su turno, Elena dudó un momento, pero alentada por la atmósfera de apoyo, comenzó a hablar de su accidente, la pérdida de Carlos, y la batalla por la custodia de su hijo. Las palabras fluyeron más fácilmente de lo que esperaba, y mientras hablaba, sintió una liberación de parte del peso que había estado cargando. Al final de la reunión, se sintió sorprendentemente ligera. Las palabras de apoyo y las historias compartidas le habían dado una nueva perspectiva y un poco de esperanza. Clara se acercó y le dio un abrazo cálido. Elena, gracias por compartir esta noche. Recuerda, no estás sola en esto, le dijo Clara. Mientras Elena caminaba a casa esa noche, se sentía agradecida por haber aceptado la invitación de Clara. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que tal vez, solo tal vez, podría encontrar un camino a través de su dolor hacia un lugar de sanación y fuerza. Elena comenzó a asistir regularmente a las reuniones del grupo de apoyo. Cada sesión le proporcionaba un poco más de fortaleza y comprensión, y pronto, el grupo se convirtió en un punto fijo en su semana, una ancla en medio de la turbulencia de su vida diaria. En una de estas reuniones, el tema central fue el de la resiliencia y cómo cada persona puede encontrar maneras únicas de enfrentar sus desafíos y reconstruir su vida a partir de sus propias ruinas. Uno tras otro, los miembros del grupo compartieron sus estrategias personales para mantenerse a flote en tiempos difíciles. Cuando llegó su turno, Elena se sintió más confiada para hablar que en su primera vez. Compartió cómo la aceptación de la pérdida de Carlos había sido crucial para su proceso de sanación, aunque aún le resultaba difícil algunos días. Estoy aprendiendo a vivir con el dolor, no solo a superarlo, explicó Elena. Cada día es diferente, y hay momentos en que parece que retrocedo en vez de avanzar. Pero luego recuerdo que el dolor es parte del amor que sentí y aún siento por Carlos. Y eso me ayuda a seguir. Su honestidad resonó en el grupo, y varios asintieron en reconocimiento a sus palabras. Después de su intervención, un hombre mayor, Tomás, compartió su historia. Había perdido a su esposa e hijo en un accidente hace varios años y habló sobre cómo había usado la escritura como una herramienta para lidiar con su duelo. Empecé escribiendo cartas a ellos, contándoles sobre mi día,
mis miedos y mis pequeñas victorias. Nunca las envié, claro, pero me ayudó a sentir que aún estaban conmigo de alguna manera, compartió Tomás. Inspirada por la historia de Tomás, Elena consideró comenzar su propio diario, pensando que escribir podría ser una forma de procesar sus emociones de manera más privada y profunda. Después de la reunión, Clara se acercó a Elena con una sonrisa cálida. Veo que estás empezando a encontrar tu camino a través de esto. Me alegra verlo, dijo Clara. Gracias, Clara. No sabría qué haría sin este grupo. Me ha dado esperanza y me ha mostrado que, aunque la vida puede ser increíblemente dura, también hay mucha fuerza y belleza en cómo la enfrentamos, respondió Elena, sintiendo una gratitud profunda. Al volver a casa esa noche, Elena reflexionó sobre su viaje desde el accidente hasta ese momento. Se dio cuenta de que aunque el camino hacia la sanación estaba lejos de ser lineal, cada paso, cada reunión y cada historia compartida la acercaban un poco más a un lugar de paz y comprensión. Decidió comprar un diario al día siguiente, lista para empezar a escribir su propio camino a través del dolor hacia la esperanza. En las semanas siguientes, Elena se dedicó a escribir en su diario, una práctica que la ayudó a ordenar sus pensamientos y emociones. En cada reunión del grupo, compartía fragmentos de su progreso, encontrando en las palabras no solo un refugio, sino también una forma de conexión más profunda con los demás miembros. Una tarde, después de una sesión particularmente emotiva del grupo, donde varios miembros habían compartido experiencias que resonaban con su propia lucha, Elena comenzó a notar patrones y coincidencias inquietantes entre su historia y las de otros miembros del grupo. Estas no eran solo similitudes generales de pérdida y recuperación, sino detalles específicos sobre lugares, eventos y personas que parecían entrelazados de maneras que iban más allá de la coincidencia. Intrigada y un poco perturbada por estas revelaciones, Elena decidió investigar más. Después de la reunión, se acercó a Clara con una mezcla de curiosidad y preocupación. Clara, he notado algo extraño, comenzó Elena. Mis experiencias y las de algunos otros aquí parecen superponerse de formas muy específicas. ¿Es coincidencia, o hay algo más que debería saber sobre este grupo? Clara la miró con seriedad, como si hubiera estado esperando esta pregunta. Elena, pensé que este momento llegaría. Hay algo que necesitas saber. Este grupo no se formó por casualidad. Cada uno de nosotros, de alguna manera, está conectado a través de un evento pasado que nos cambió la vida. Elena sintió como el pulso se le aceleraba. ¿Qué quieres decir? Clara tomó aire, eligiendo sus palabras con cuidado. Hace años, hubo un accidente, uno que afectó directamente o indirectamente a cada persona en este grupo. Algunos perdieron familiares, otros estuvieron allí y sobrevivieron. Desde entonces, hemos buscado y nos hemos apoyado mutuamente para sanar. El impacto de las palabras de Clara golpeó a Elena como una ola. Recordó su propio accidente, la pérdida de Carlos, y las luchas que siguieron. ¿Estás diciendo que todos aquí, estamos conectados por un accidente similar al mío? Exactamente, confirmó Clara. Y tu esposo Carlos, él también fue parte de esto, mucho antes de que tú llegaras aquí. Él encontró consuelo y apoyo en este grupo. Elena se sintió abrumada por la revelación. No solo estaba conectada con los miembros del grupo a través de su dolor y recuperación, sino que había un hilo invisible que los unía, un hilo que también incluía a Carlos. Las emociones se acumularon dentro de ella, un torbellino de sorpresa, dolor, y una extraña sensación de destino. ¿Por qué no me lo dijiste antes?, preguntó Elena, intentando asimilar la información. Queríamos que encontraras tu camino hasta aquí por ti misma, para que pudieras experimentar la sanación sin prejuicios.
Carlos quería lo mismo para ti, explicó Clara con suavidad. Elena se apartó, necesitando espacio para pensar. Las piezas del rompecabezas de su vida estaban comenzando a encajar de formas que nunca había imaginado. Sabía que necesitaba tiempo para procesar esta nueva realidad, pero también comprendió que, de alguna manera, estaba exactamente donde necesitaba estar. Esta red de conexiones y el legado de Carlos en el grupo le daban un nuevo sentido a su camino hacia la recuperación. No estaba sola, nunca lo había estado. En los días siguientes, Elena reflexionó profundamente sobre las revelaciones de Clara. Aunque al principio se sintió trastornada por los secretos que parecían haber rodeado su vida sin su conocimiento, comenzó a entender la intención detrás de las omisiones. Carlos había buscado apoyo en el grupo para enfrentar su propia lucha interna, deseando proteger a Elena de los recuerdos dolorosos que él mismo no podía olvidar. Movida por un impulso de conectar aún más con el pasado de Carlos y entender sus experiencias, Elena decidió revisar algunas cajas viejas que habían pertenecido a su esposo y que ella había guardado en el ático. Dentro de una de estas cajas, encontró un diario de cuero que nunca había visto antes. El corazón le latió con fuerza al sostenerlo, presintiendo que las páginas contenían fragmentos de la vida de Carlos que él nunca había compartido verbalmente con ella. Con manos temblorosas, Elena abrió el diario. Las primeras páginas estaban llenas de entradas cotidianas sobre su trabajo y reflexiones personales sobre su salud mental y emocional. A medida que avanzaba, las entradas se volvían más profundas y reveladoras. Carlos escribía sobre su lucha con la culpa y el dolor después del accidente, su búsqueda de redención y cómo el grupo de apoyo le había proporcionado un refugio y una comunidad que lo comprendía profundamente. A través de las palabras de Carlos, Elena descubrió referencias a Clara y a otros miembros del grupo, mucho antes de que ella los conociera. Carlos hablaba de cada persona con un profundo respeto y gratitud, destacando cómo sus historias compartidas y apoyo mutuo le habían ayudado a enfrentar sus propios fantasmas. Elena sintió una mezcla de tristeza y consuelo al leer las palabras de Carlos. Tristeza porque había aspectos de su dolor que él había sentido necesario ocultarle, y consuelo al saber que había encontrado apoyo y no había estado solo en su lucha. Esa noche, Elena llevó el diario a la reunión del grupo. Compartió su descubrimiento con los demás, leyendo algunas de las partes que Carlos había escrito sobre ellos. La atmósfera en la sala se llenó de una emoción palpable, con muchos miembros conmovidos hasta las lágrimas al escuchar cómo Carlos había percibido y valorado su compañía y ayuda. Este diario, es como si Carlos todavía estuviera aquí con nosotros, en cierto modo, dijo Elena, su voz cargada de emoción. Me ha ayudado a ver cuánto valoraba este grupo y todo lo que representaba para él. Y ahora, entiendo por qué me recomendó que encontrara apoyo aquí. Clara se acercó a Elena y la abrazó. Carlos era un miembro muy querido de nuestro círculo. Siempre esperó que tú también encontraras consuelo y comprensión aquí, como él lo hizo. Esa reunión se sintió diferente para Elena. Ya no era solo una participante más buscando sanar, sino que ahora se veía a sí misma como parte de una historia más amplia, un tejido de vidas interconectadas por el destino y la elección. La conexión con Carlos, aunque transformada por su muerte, se había reforzado de una manera nueva y profunda a través de sus palabras y de la comunidad que él había valorado tanto. Después de compartir el diario de Carlos en la reunión del grupo, Elena se sintió más conectada con él y con los demás miembros que nunca. Sin embargo, las revelaciones del diario también despertaron preguntas nuevas y profundas sobre cómo los caminos de todos estaban entrelazados de manera tan íntima. Una tarde, mientras Clara y Elena compartían un café después de una de las reuniones, Elena decidió abordar directamente las preguntas que aún resonaban en su mente. Clara, hay algo que necesito entender, comenzó, mirando fijamente su taza. ¿Cómo es que todos nosotros, incluido Carlos, terminamos en este grupo?
Quiero decir, sé que no es casualidad, pero ¿cómo se formaron realmente estos lazos? Clara asintió, comprendiendo la necesidad de Elena de conocer la verdad completa. Es una historia larga, Elena, pero creo que es el momento adecuado para que la sepas. Todo comenzó con el accidente, como ya sabes. Después de eso, nos dimos cuenta de que no solo compartíamos una tragedia, sino también una necesidad de sanar y de buscar significado en el dolor. Carlos encontró este grupo a través de un viejo amigo que también fue afectado por el accidente. Ese amigo soy yo. Nos conocimos mucho antes de que el destino nos reuniera de nuevo a través de esta tragedia. Cuando formamos el grupo, Carlos fue uno de los primeros en unirse. Con el tiempo, se convirtió en un pilar para todos nosotros, al igual que yo había sido para él en los primeros días. Elena escuchaba, absorbida. ¿Y el resto de los miembros, cómo llegaron aquí? Algunos fueron referidos por terapeutas, otros nos encontraron buscando ayuda. Carlos también invitó a algunos. Cada uno de nosotros trajo algo único al grupo, formando una red de apoyo que se extendió más allá de nuestras reuniones. La sinceridad de Clara era evidente, y Elena sentía como las últimas piezas del rompecabezas de su vida con Carlos comenzaban a encajar. Gracias por ser tan abierta, Clara. Saber cómo todos estamos conectados, me da una nueva perspectiva sobre lo que significa este grupo. Clara sonrió, tocando suavemente el brazo de Elena. Estamos aquí para compartir, no solo nuestras cargas, sino también nuestras fortalezas. Carlos siempre creyó en eso, y me alegra ver que tú también lo estás encontrando aquí. Con esta nueva comprensión, Elena se sintió más empoderada y decidida a continuar con el grupo, no solo como un medio para su propia sanación, sino también como una forma de honrar la memoria de Carlos y mantener viva su legado de apoyo y comunidad. Este entendimiento profundizó su conexión con el grupo y le dio un propósito renovado para seguir adelante, utilizando su propia historia y sus aprendizajes para ayudar a otros como ella. Las semanas siguientes, después de descubrir y entender completamente las conexiones y el significado del grupo en la vida de Carlos, llevaron a Elena a una profunda introspección. Aunque había comenzado a aceptar y valorar el papel del grupo en su proceso de sanación, una parte de ella luchaba con la sensación de que la vida que había vivido hasta entonces era de alguna manera una ilusión. Elena se dio cuenta de que su conocimiento sobre Carlos, y por extensión sobre sí misma y su relación, estaba incompleto. Esta revelación sacudió los cimientos de su identidad. ¿Quién era realmente sin Carlos? ¿Y cómo podría reclamar su propia historia, una que había sido tan profundamente influenciada por secretos que solo ahora salían a la luz? Una tarde, mientras hojeaba de nuevo el diario de Carlos, buscando comprensión, Elena sintió una mezcla de dolor y liberación. Las palabras de Carlos hablaban de lucha y redención, temas que ahora resonaban con ella más profundamente que nunca. Decidió que necesitaba tiempo para estar sola, lejos del grupo, para reflexionar sobre su vida y lo que realmente quería de su futuro. Elena se tomó un retiro de una semana en una pequeña cabaña junto al mar, un lugar donde Carlos y ella habían disfrutado de momentos felices juntos. Allí, rodeada por la tranquilidad del océano y la soledad, comenzó a escribir su propio diario, no solo para procesar su dolor, sino para redefinir su identidad. Cada día, escribía sobre sus miedos, sus esperanzas y sus sueños. Reflexionó sobre cómo su relación con Carlos, aunque llena de amor, también había estado marcada por las sombras de secretos no compartidos. Con cada palabra, sentía como la carga de la incertidumbre comenzaba a aligerarse. El último día de su retiro, Elena caminó por la playa al amanecer, reflexionando sobre su viaje. Se dio cuenta de que, aunque el pasado no podía cambiarse, el futuro aún estaba en sus manos. Podía elegir seguir adelante,
llevando las lecciones aprendidas y los recuerdos de Carlos como fuentes de fuerza, no de tristeza. Al volver al grupo, Elena se sintió renovada y más segura de sí misma. Estaba lista para enfrentar su pasado y utilizar su experiencia para ayudar a otros en el grupo. Su crisis de identidad había revelado una nueva capa de su ser, resiliente, reflexiva y profundamente humana. Estaba lista para avanzar, no solo como la viuda de Carlos, sino como Elena, una mujer con su propia historia de dolor, superación y renacimiento. Después de su regreso del retiro en la costa, Elena sintió que había recobrado cierto equilibrio emocional y mental. Sin embargo, sabía que aún tenía mucho que procesar y entender acerca de sí misma y su situación. Decidió tomarse un tiempo fuera del grupo para continuar su reflexión en un entorno más personal y tranquilo. Durante las semanas siguientes, Elena se dedicó a construir una nueva rutina que fomentara su bienestar personal y emocional. Comenzó con actividades como yoga y meditación, que le ayudaban a centrarse y a encontrar paz interior. También continuó escribiendo en su diario, un ejercicio que se había convertido en un valioso método para ordenar sus pensamientos y emociones. Una tarde, mientras se sentaba en el pequeño jardín de su casa, rodeada de plantas que había empezado a cuidar como parte de su terapia de sanación, Elena reflexionó sobre su viaje emocional. He pasado por tanto dolor y confusión, y sin embargo, aquí estoy, encontrando fuerzas en lugares que nunca imaginé que existieran, escribió. Recordó las palabras de Clara y las historias compartidas por los miembros del grupo. Aunque había decidido tomar una pausa, no podía negar el impacto positivo que el grupo había tenido en su proceso de sanación. Sin embargo, necesitaba asegurarse de que su dependencia del grupo no sustituyera la necesidad de desarrollar su propia fortaleza y capacidad para manejar la vida por sí misma. Este periodo de reflexión también la llevó a pensar más profundamente en su futuro y en cómo quería que fuera su vida. Aunque la tragedia había marcado un antes y un después en su existencia, comenzó a verla como un punto de inflexión en lugar de un final. ¿Qué quiero realmente de mi vida ahora?, se preguntaba frecuentemente. Decidió que una vez que se sintiera lista, volvería al grupo, no solo en busca de apoyo, sino también para ofrecerlo. Quería usar su experiencia para ayudar a otros que estaban lidiando con sus propias batallas, tal como Clara y los demás habían hecho por ella. Finalmente, una mañana, después de semanas de profunda introspección y planificación personal, Elena sintió que estaba lista para regresar. Había encontrado una nueva claridad sobre su identidad y su propósito, y estaba equipada con herramientas emocionales que sentía que podían guiarla a través de los desafíos futuros. Con un sentido renovado de propósito y una comprensión más profunda de su propia resiliencia, Elena se preparó para reintegrarse al grupo, lista para enfrentar su pasado y usar sus nuevos conocimientos para fortalecer su caso de custodia y reconstruir su vida de manera significativa. Elena regresó al grupo con una perspectiva fresca y una renovada determinación. En su tiempo alejada, había ganado claridad sobre su identidad y sobre cómo quería que su vida se desarrollara a partir de entonces. Ahora, se veía a sí misma no solo como receptora de apoyo, sino también como una fuente de inspiración y ayuda para otros. Al reintegrarse, fue recibida cálidamente por los miembros del grupo, quienes expresaron su alegría por tenerla de vuelta. Clara, especialmente, notó un cambio en Elena, una nueva luz en sus ojos, un sentido de propósito más definido. Estamos encantados de tenerte de vuelta, Elena. Tu viaje nos inspira a todos, le dijo Clara con una sonrisa acogedora. En las semanas siguientes, Elena se involucró más activamente en las actividades del grupo. Compartió abiertamente su experiencia de autorreflexión, cómo la escritura y el cuidado personal la habían ayudado a superar su crisis de identidad, y cómo había llegado a entender mejor el legado emocional de Carlos. Su historia resonó profundamente dentro del grupo,
ofreciendo esperanza y una posible guía para aquellos que aún luchaban con sus propias crisis. Además de participar en las reuniones regulares, Elena empezó a organizar sesiones especiales centradas en técnicas de bienestar emocional y físico, combinando yoga y meditación con diálogo abierto y compartido. Estas sesiones se convirtieron rápidamente en un componente vital del programa del grupo, atrayendo incluso a nuevos miembros que buscaban maneras de lidiar con su dolor. Mientras tanto, el caso de la custodia de su hijo avanzaba, y el tiempo que había pasado reflexionando y fortaleciéndose emocionalmente había preparado a Elena para enfrentar los desafíos legales con una nueva confianza. Armada con un testimonio poderoso sobre su crecimiento personal y el apoyo del grupo, se presentó en la audiencia final con una convicción que incluso su abogado notó como transformadora. Tu evolución en estos últimos meses es exactamente lo que necesitamos mostrar al juez, le había dicho su abogado antes de la sesión. Tu fortaleza y dedicación no solo a tu sanación sino también a la de otros es prueba de tu capacidad y estabilidad emocional para cuidar de tu hijo. Cuando llegó el momento de hablar, Elena se dirigió al juez con una mezcla de nerviosismo y fuerza. Explicó su viaje, los desafíos que había enfrentado y superado, y cómo el grupo de apoyo había sido fundamental en su recuperación y crecimiento personal. Este grupo y las personas en él han sido mi salvación, dijo Elena, su voz firme y clara. Han visto lo peor de mí y me han ayudado a encontrar lo mejor de mí. Estoy aquí hoy no solo por mí, sino por mi hijo, porque él merece una madre que no se rinda, una madre que se levante incluso en los momentos más oscuros. Al final de su alegato, Elena sintió una oleada de alivio y orgullo. Independientemente del resultado, sabía que había hecho todo lo posible por demostrar su capacidad y derecho a ser la cuidadora principal de su hijo. La sala de la corte estaba en silencio cuando el juez comenzó a hablar después de escuchar el apasionado alegato de Elena. Todos los presentes, incluyendo la familia de su esposo, que había cuestionado su capacidad, parecían contemplar con nueva consideración la evidencia de su crecimiento y fortaleza emocionales. Después de revisar todos los testimonios y evidencias presentadas, comenzó el juez, y teniendo en cuenta el evidente progreso personal y emocional de la señora Elena, he decidido concederle la custodia completa de su hijo. La sala de la corte, que había estado tensa, se llenó de un murmullo de sorpresa y alivio. Elena sintió como si un peso enorme se levantara de sus hombros. Las lágrimas brotaron de sus ojos, no solo de alivio, sino también de gratitud hacia aquellos que la habían apoyado en su viaje, especialmente el grupo de apoyo y Clara, quienes habían estado presentes en la corte como muestra de solidaridad. Después de la audiencia, muchos miembros de la familia de su esposo se acercaron a ella, incluyendo a su cuñada, quien había sido particularmente escéptica sobre la capacidad de Elena para cuidar de su hijo. Elena, he visto cuánto has cambiado y cuánto has trabajado para superar tus desafíos, dijo, extendiendo una mano en un gesto de reconciliación. Espero que podamos comenzar a sanar como una familia extendida. Elena aceptó su mano, reconociendo que la jornada hacia la sanación y la reconciliación solo estaba comenzando. Gracias, me gustaría mucho eso, respondió, esperanzada de que pudieran dejar atrás las viejas disputas por el bien del niño. Con la custodia asegurada y el reconocimiento de su fortaleza y capacidad por parte de todos, Elena sintió que finalmente estaba lista para comenzar un nuevo capítulo en su vida. Sabía que el camino hacia la completa sanación aún sería largo y a veces difícil, pero ahora tenía la confianza y la comunidad de apoyo para enfrentarlo. Al salir de la corte ese día, Elena miró al cielo, sintiendo por primera vez en mucho tiempo un sentido de posibilidad y futuro. Estaba decidida a usar su experiencia para ayudar a otros en situaciones similares, y ya estaba planificando cómo podría expandir las actividades del grupo de apoyo para alcanzar a más personas que necesitaban ayuda. Mientras caminaba hacia su coche, su teléfono sonó. Era Clara, quien no había podido quedarse hasta el final de la audiencia. ¿Cómo terminó todo?
preguntó ansiosamente. Elena sonrió ampliamente, aún sintiendo la emoción vibrante en su voz. Ganamos, Clara. Tengo la custodia completa. Y más que eso, siento que finalmente estoy encontrando mi camino de nuevo, gracias a ti y al grupo. Estoy tan feliz de escuchar eso, Elena. Siempre supe que eras capaz de grandes cosas, respondió Clara, su voz llena de orgullo y afecto. Elena colgó el teléfono, su corazón lleno de gratitud y determinación. Sabía que cada día traería nuevos desafíos, pero también nuevas oportunidades para crecer, sanar y lo más importante, para ser una madre y un modelo a seguir para su hijo, demostrando la importancia de la resiliencia y la esperanza. La victoria en la corte fue un momento definitorio para Elena, uno que cerró un capítulo turbulento y comenzó otro de renovación y crecimiento personal. Sin embargo, a medida que los días pasaban y la euforia del triunfo judicial se disipaba, Elena se enfrentaba a la realidad de su vida cotidiana, ahora como la única responsable del bienestar de su hijo. La casa, una vez llena de la presencia de su esposo, aún resonaba con el eco de su ausencia. Aunque había logrado reclamar su derecho a criar a su hijo, la soledad de la pérdida se hacía más palpable. Elena pasaba las noches en vela, recordando los momentos compartidos con su esposo, sintiendo a la vez el peso de su ausencia y la responsabilidad de seguir adelante. Durante el día, se dedicaba con fervor a su rol de madre, esforzándose por llenar los días de su hijo con amor y atención, consciente de que cada momento era crucial para su desarrollo y bienestar emocional. Sin embargo, en la quietud de la noche, las paredes parecían cerrarse sobre ella, y la tristeza la envolvía como una manta pesada. Buscando un sentido de propósito y conexión, Elena decidió intensificar su participación en el grupo de apoyo, no solo asistiendo sino también facilitando algunas de las sesiones. Este nuevo rol le proporcionó un sentido de comunidad y utilidad que mitigaba su dolor, permitiéndole convertir su experiencia en una fuerza positiva para ayudar a otros. El grupo se convirtió en su segundo hogar, un lugar donde podía ser tanto maestra como aprendiz, guiando a otros mientras continuaba su propio viaje de curación. Las historias de superación y resiliencia compartidas en cada reunión reafirmaban su decisión de seguir adelante, reforzando su resolución de transformar el dolor en algo significativo. Sin embargo, a pesar de estos esfuerzos, la sensación de pérdida permanecía. Una tarde, mientras organizaba algunas de las pertenencias de su esposo, Elena encontró una vieja fotografía de ellos dos, sonriendo bajo el sol de verano, los ojos llenos de amor y esperanza. Las lágrimas afloraron, y en ese momento, se permitió sentir plenamente la magnitud de su pérdida. «¿Cómo puedo seguir adelante sin ti?», murmuró al aire, la foto apretada contra su pecho. Fue entonces cuando su hijo, habiendo entrado en la habitación en silencio, puso sus pequeñas manos sobre las de ella. «Mamá, siempre me dices que papá está mirándonos y cuidándonos, ¿verdad? Él no se ha ido del todo». Las palabras de su hijo, simples pero profundas, le recordaron que aunque su esposo ya no estaba físicamente con ellos, el amor que compartían continuaba vivo en su memoria y en la vida que estaban reconstruyendo juntos. Con renovada determinación, Elena secó sus lágrimas y sonrió a su hijo, agradecida por la sabiduría y el consuelo que podía encontrar incluso en los momentos más difíciles. Elena sabía que su camino hacia la sanación estaba lejos de terminar, pero cada paso que daba, cada sonrisa compartida con su hijo y cada historia de esperanza que facilitaba en el grupo, eran testimonios de su fortaleza y su capacidad para encontrar luz, incluso en los días más oscuros. Esperamos que esta historia te haya conmovido. Si es así, considera darle like y suscribirte para más historias como esta. Tu apoyo nos inspira a seguir adelante cada día. Valoramos mucho tu acompañamiento. Nos vemos pronto.